Historia de la cartografía de suelos en México. ¿Cuándo y cómo se inició la cartografía moderna en México? El desarrollo de la cartografía de los suelos a mediana y gran escala comenzó en la década de 1980 en México. En 1968, el INEGI inició trabajo en la elaboración de mapas de suelo a escala 1 a 50,000. La desventaja de estos mapas fue que la densidad de la encuesta era insuficiente para la escala declarada y la resolución real de los mapas correspondía a una escala menor. El estudio de suelos se fortaleció mediante el uso de sensores remotos, principalmente con imágenes de satélite Landsat MSS de las bandas 4, 5, 6 y 7. Durante el periodo de 1980 a 1998, el plan de cartografía se extendió para todo el territorio de México, excepto las islas, con una escala de 1 a 250,000. ¿Cuáles son los últimos alcances que ha tenido la cartografía edáfica en nuestro país? Las leyendas de los mapas de las escalas 1:50,000 y 1:250,000 se basaron en los métodos convencionales y no paramétricos de modelado, y cierta verificación de campo hace que el mapa sea una herramienta confiable para evaluar la degradación del suelo. La interpretación de los mapas más modernos mostró que la mayoría de los suelos muy erosionados, 24.6 millones de hectáreas, fueron suelos erosionables sometidos a intensos cambios en el uso de la tierra, específicamente la deforestación, el pastoreo excesivo o agricultura mal planificada. En 2001 se decidió que los mapas a escala 1:250,000 para la primera ronda de levantamiento de suelos necesitaba ciertos ajustes. Durante el periodo 2002-2007, el INEGI realizó la segunda ronda de estudios de suelos que incluyó excavación de nuevos perfiles, la revisión de datos heredados y remodelar los polígonos utilizando los datos de teledetección disponibles. ¿Los mapas edafológicos pueden tener utilidad más allá de ubicar las unidades y vocación del suelo? El mapa de carbono orgánico del suelo proporciona estimaciones de datos del contenido de carbono en el suelo y sirve como base para registrar la pérdida o adquisición de carbono en el futuro. La información permitirá formular políticas que impactan positivamente las reservas de dióxido de carbono en los ecosistemas. ¿Cuáles han sido los alcances y las limitaciones de la cartografía del territorio mexicano en los últimos años? Los mapas ya existen en formato GIS y están vinculados con una base de datos que incluye 9,549 perfiles de suelo. De hecho, hay más de 30,000 perfiles potencialmente disponibles para incluir en la base de datos. La distribución de los perfiles del suelo se muestra en este mapa. La segunda ronda de la cartografía mexicana permitió desarrollar un nuevo mapa de suelos a pequeña escala de México con un detalle sorprendentemente más alto que en las versiones anteriores. Los mapas elaborados por el INEGI recibieron ciertas críticas, principalmente porque muchos usuarios tenían expectativas injustificadas de que los mapas de suelos a pequeña escala, es decir, 1 a 250,000 y 1 a 1,000,000, debían dar información precisa o específica del sitio para hacer recomendaciones prácticas. También la metodología aplicada por el INEGI exageró el uso de la interpretación de fotografías e imágenes de satélite. El número de observaciones en el campo fue bajo, aproximadamente una observación por 50 centímetros cuadrados mapa, y el estado de la información del suelo debe ser aún considerado insuficiente. Hasta ahora hemos entendido cómo, cuándo y por qué se fue desarrollando en nuestro país la rama de la ciencia del suelo relacionada con el trazado de los mapas.
En los diferentes capítulos subsiguientes veremos por qué es tan importante la cartografía hoy en día y por qué es una excelente herramienta para entender el resultado de la acción de los factores formadores de suelo, entre otros aspectos trascendentales de la edafología.